El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira apresuradamente de Europa en términos militares. En los últimos días, los incidentes con drones y explosiones han aumentado drásticamente en Europa del Este, desde Finlandia hasta Moldavia y desde Bulgaria hasta Alemania, y en todas partes se rastrea la huella rusa. Los finlandeses, de hecho, se están preparando abiertamente para un ataque inevitable de drones rusos, y los investigadores en Alemania llegaron a la conclusión de que un dron con explosivos, que fue encontrado la víspera cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, está directamente relacionado con Moscú. Y en Moldavia, uno de los drones explotó literalmente hoy. Y paralelamente a esto, el ejército estadounidense de repente destituyó del mando a uno de sus generales clave, responsables de las fuerzas estadounidenses en Europa. Y Polonia, la brigada del ejército estadounidense aún no ha llegado meses después del anuncio, aunque su despliegue fue prometido personalmente por Trump. En este episodio analizaremos cada hecho por separado para entender qué está pasando en realidad, porque aquí es importante, como se dice, no entrar en pánico antes de tiempo, sino analizar todo con calma, porque por un lado hay noticias preocupantes sobre la reducción de las tropas estadounidenses en Europa, la destitución de generales, que por cierto se ocupaban de cuestiones de ayuda militar a Ucrania. Pero por otro lado hay cierta lógica en estas decisiones. Me llamo Alexei Pechi, vamos a analizar este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, como probablemente ya saben, en Europa se ha empezado a hablar cada vez más sobre la preparación para una guerra con los rusos y se han empezado a registrar ataques más frecuentes de drones desconocidos. Empecemos con Finlandia. El ministro de Defensa del país, Antti Häkkänen, declaró hoy que Moscú intentará provocar una escalada o una provocación en la región del Báltico utilizando drones ucranianos capturados como trofeos. Según él, uno de los objetivos de esa operación podría ser debilitar el apoyo político, económico y militar a Ucrania por parte de los aliados, así como poner a prueba la preparación de la Alianza del Atlántico Norte. Y ahora el ministro de Defensa de Finlandia enfatizó, cito, tendremos que estar muy atentos. Incluso en los tiempos de la Guerra Fría, la KGB en Rusia organizaba operaciones tan extrañas que, lamentablemente, todo es posible. También señaló que incluso el uso por parte de Rusia de componentes ucranianos no permitirá disfrazar la operación como una operación de falsa bandera, pero enfatizó que el uso de la fuerza militar contra la OTAN sería un paso sumamente serio, algo que Moscú entiende perfectamente. Paralelamente, un dron ya llegó a impactar en Bulgaria, y aquí es donde se observa precisamente ese intento de los rusos de influir de manera híbrida en los países de Europa. La mañana del 8 de agosto, un dron desconocido entró en el espacio aéreo de Bulgaria desde Rumania y pronto explotó cerca del gasoducto internacional. Al principio, el Ministerio de Defensa de Bulgaria declaró que podría haber sido un dron señuelo ucraniano Maya, pero el jefe del Estado Mayor de Bulgaria, el almirante Emil Eftimov, dio una valoración mucho más cauta. Él personalmente visitó el lugar de la explosión. Por cierto, el dron no causó ningún daño, aunque cayó cerca del gasoducto, y declaró, cito, la pregunta era si se trataba de un Shahed o no. Resultó que no. Este incidente es consecuencia de operaciones militares cerca de nuestras fronteras. Nos estamos adaptando, ajustando y desarrollando las capacidades necesarias. Y luego, Eftimov subrayó directamente que no hay señales de que el incidente haya ocurrido debido a acciones deliberadas contra Bulgaria. Según su versión, el aparato pudo simplemente desviarse de su curso bajo la influencia de medios de guerra electrónica. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, por su parte, declaró que no envió nada hacia Bulgaria de manera intencionada. La posición oficial de Bulgaria hasta hoy es la siguiente. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea
funciona y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Esto es un efecto secundario de una guerra ajena en nuestras fronteras. Sigamos adelante. Moldavia. Hoy, 9 de agosto, alrededor de la 1:20 hora local, cerca del pueblo de Krokmas, en el distrito de Stefan Voda, se produjo una fuerte explosión. En el lugar se encontraron fragmentos de un dron de combate. No hubo heridos. Al lugar acudieron zapadores y especialistas en explosivos, y se informa que este no es el primer caso similar, porque no hace mucho, el 5 de agosto, en el distrito de Cajul se encontraron fragmentos de un dron ruso Shahed. Según las autoridades, claramente llevaba explosivos. Moldavia, por cierto, ya había reconocido antes que, lamentablemente, y es una gran lástima, no tiene radares capaces de detectar este tipo de drones debido a su pequeña superficie reflectante. Es decir, el país físicamente no puede rastrear qué exactamente y cuándo entra en su territorio, y cuándo y cómo explotará. Eso solo amplía el campo para la manipulación por parte de los rusos. En este contexto, les recuerdo que literalmente una semana antes, Rumania derribó durante 3 noches seguidas drones rusos Shahed sobre su territorio, y en Polonia incluso entraron, y el misil de crucero ruso J-101, que impactó en un campo a 70 kilómetros de la frontera. Y todo se reduce a que los drones y misiles rusos cada vez más seguido, pues supuestamente por accidente, atacan países de la OTAN, con el objetivo de lograr que la población local se canse rápidamente de la guerra y empiece a exigir a sus autoridades que dejen de ayudar a Ucrania, pues para que la guerra termine más rápido. La lógica es simple. Supuestamente los drones Shahed entran por accidente, supuestamente los misiles KH-101 entran por accidente. Todo esto se justifica diciendo que hay problemas de comunicación, guerra electrónica y cosas así. Entonces, en consecuencia, la OTAN no puede declarar que Rusia está atacando directamente el territorio de la alianza, y este tipo de incidentes se repetirán exactamente hasta que la población empiece a decir, oigan, pues ya da igual lo que pase en Ucrania, hay que terminar la guerra, porque esto ya nos está afectando a nosotros. Por eso vamos a reducir la ayuda a Ucrania para que Kiev sea más flexible. Y por cierto, en Polonia, después de la caída del misil J-101, ya salieron listillos que culparon a Ucrania de que un misil ruso golpeara su territorio. Dicen, oigan, pero si no era para ustedes, ¿por qué no interceptaron el misil? ¿Cómo es que dejaron pasar un misil ruso a nuestro territorio? Y aquí está el siguiente caso. Leipzig, en Alemania, esto ya es mucho más serio. En la noche del 4 de agosto, en la pista de aterrizaje del aeropuerto Leipzig-Halle, en la zona restringida, junto a un avión de carga ucraniano, descubrieron un dron equipado con explosivos y un detonador. El aeropuerto tuvo que suspender sus operaciones durante toda la noche. Varios vuelos fueron desviados. Por separado, se investiga la colisión de otro avión de carga con un objeto desconocido al acercarse para aterrizar en el mismo aeropuerto. Como resultado, el avión sufrió daños menores y aterrizó sin problemas en otro aeropuerto. Según los medios alemanes, el detonador del dron simplemente no funcionó. Y ahora, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró en el lugar que el hallazgo de un dron con explosivos representa un nuevo nivel de peligro, y señaló que Rusia podría estar detrás de la provocación. Y las fuerzas de seguridad occidentales cada vez más relacionan la serie de intentos de interrumpir el funcionamiento o atacar la infraestructura europea precisamente con Moscú. Suponen que la Rusia sucia y salvaje podría estar probando la capacidad y disposición de la OTAN para responder.
Y aquí les recuerdo que precisamente Leipzig ya había sido objetivo de una operación similar antes. Les recuerdo que en julio de 2024, en el centro logístico de DHL en este mismo aeropuerto, explotó un artefacto incendiario disfrazado de incendio. Y esto es parte de una conspiración más amplia que la Fiscalía lituana posteriormente relacionó específicamente con ciudadanos rusos que tienen vínculos con la inteligencia militar del Kremlin. Esa operación fue dirigida por un coronel del GRU, quien reclutaba a los llamados agentes desechables, es decir, personas al azar, criminales, algunos marginados, que por dinero fácil cometen un acto de sabotaje único y luego simplemente desaparecen. Y en ese contexto, el ejército de Estados Unidos lo confirmó oficialmente. El teniente general Charles Constanza, comandante del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos en Europa, fue relevado del mando. Un portavoz oficial del ejército de Estados Unidos declaró que las circunstancias de la destitución siguen siendo completamente inciertas. Constanza estuvo al mando del quinto cuerpo desde abril de 2024. El general de brigada John Mountford fue nombrado como comandante interino. Y aquí es donde los datos difieren, porque algunas fuentes aseguran que la destitución del general Constanza no está relacionada con la campaña más amplia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para una reestructuración total del alto mando militar. Y no tiene ningún trasfondo político, es decir, según la versión oficial, esta destitución en particular no es parte de una purga demostrativa, sino algo aparte. Pero, ¿qué es exactamente ese algo? No se explica en absoluto. Además, el contexto que rodea esta historia sigue siendo inquietante, porque el cambio ocurrió en medio de una reestructuración más amplia del alto mando. Durante la gestión de Hegseth, más de una veintena de altos oficiales fueron apartados o, ya sabes, relegados, muchas veces sin explicaciones públicas. Y aquí es importante señalar lo siguiente: el quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos es una estructura con un peso real para la seguridad de Europa e incluso para la seguridad de Ucrania. El asunto es que este cuerpo está parcialmente basado precisamente en Polonia y coordina las fuerzas del ejército de Estados Unidos en toda Europa, y juega un papel cada vez más notable después de la invasión rusa a Ucrania, ayudando a coordinar el apoyo estadounidense a Kiev y gestionando la presencia militar de Estados Unidos en el flanco oriental de la OTAN, es decir, en el flanco oriental. Y miren, Rusia empieza a atacar el flanco oriental y los estadounidenses remueven al comandante, lo cual parece extraño. Y es importante recordar que el Pentágono ya redujo la presencia militar de Estados Unidos en Europa este año, y el ejemplo más notable también está relacionado con Polonia. Esto fue la cancelación repentina del traslado planeado del segundo equipo de combate de brigada blindada de la primera división de caballería del ejército de Estados Unidos precisamente a Polonia, aunque la decisión de trasladarla se tomó ya en mayo. Después de que esta cancelación provocó críticas en Varsovia, el presidente Trump anunció personalmente que Estados Unidos de todos modos desplegaría 5.000 militares en Polonia, pero ya de otra brigada. El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró en junio de este año que el regreso de los militares estadounidenses al país se materializaría en los próximos días. Pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido. No han aparecido esos 5.000 soldados del ejército estadounidense en Polonia. Y ahora el congresista Don Bacon, quien es republicano y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, declaró, cito, «Los soldados simplemente están sentados. Están tratando de esperar a que ellos se cansen o algo así. No entiendo qué están haciendo». Es significativo que el propio Bacon no sea un crítico cualquiera. Él, por cierto, no busca la reelección al Congreso este año. Y abiertamente, ya sin preocuparse por la lealtad partidista, llama débil el enfoque de Trump hacia Ucrania y al propio presidente. Cito, una persona que ha adoptado una postura prorrusa y que se ha convertido en un apaciguador frente a Rusia. Al final tenemos un panorama bastante caótico. Por un lado, tenemos provocaciones reales de Rusia contra la infraestructura de la OTAN, como el incidente en Leipzig, la advertencia de Finlandia sobre el posible uso de drones ucranianos capturados. Los misiles que entraron en Polonia y los drones sobre Rumania encajan en un solo patrón, confirmado por los servicios de inteligencia occidentales. Un panorama de cómo Rusia está probando la reacción de la OTAN. Por otro lado, la destitución del general Krim, Constanzi, se anunció oficialmente como no relacionada con la política,
pero ocurre en el contexto de una verdadera purga de más de 2 docenas de altos oficiales y de un año entero de retrasos en el refuerzo prometido del grupo en Polonia. Y es precisamente este retraso el que realmente parece un debilitamiento, algo que Varsovia y los propios congresistas estadounidenses observan con creciente irritación. Y justo en el momento en que Rusia comenzó esa misma prueba de la determinación de la OTAN, aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.